¿Usted ha escuchado esta frase o a usted se lo han dicho alguna vez cuando alguien le dice o usted le dice a alguien, te lo dije, si me hubieras escuchado, te lo advertí. Seguramente alguna vez han escuchado, ¿verdad? Estas frases o las han dicho. A mí me ha tocado que me las digan y me ha tocado decirle a alguien, te lo dije, no lo hubieras hecho, te lo advertí, ¿verdad? Ahora estás en este problema. Si bien estas son de repente frases que de repente podrían traer molestia, sí, a mí cuando me lo han dicho de repente me molesta, ¿no? Te lo dije, ¿por qué lo hiciste? Te advertí que no hicieras o que hicieras esto otro y luego ahí están las consecuencias. Ahora, estas frases de repente son un poquito molestas cuando se las dicen a uno, pero en el fondo muchas veces destacan la actitud amorosa de otra persona que quiere evitarte algún peligro, algún tropiezo, algún sufrimiento. Entonces, es decir, la persona que no quiere vernos a nosotros en problemas, nos da advertencias, ¿verdad? Nos dice, oye, si vas por este rumbo o por aquel rumbo, te puede ir mal, te puede pasar algo malo, así que no lo hagas, no te vayas por ahí. Porque la realidad es que el que busca, encuentra. Cuando tú buscas algo que no es correcto, encuentras algo que no es correcto. Cuando tú buscas algo que es correcto y bueno, también eso vas a recibir. Dios constantemente estaba advirtiendo al pueblo de Israel que enderezara el camino, que corrigieran su mala conducta. Y Dios lo que quería era evitarles dolorosas consecuencias. Por eso Dios estaba constantemente advirtiéndole al pueblo, no hagas esto, no hagas aquello otro, no te metas en esto, ten cuidado, haz esto. Y el pueblo del Señor era bastante terco, bastante necio. En la época del profeta Amós, Israel había alcanzado expansión territorial y prosperidad económica. El pueblo de Israel estaba en un momento bueno en ese sentido. Sin embargo, Dios pone al descubierto el lado negativo también de aquella época, porque había un excesivo deseo de ellos de lucrar, de lucrar. También había una falsa religiosidad por todas partes y también había poca justicia social, había falta de justicia social. El pueblo se había desviado en todos estos aspectos y Dios hizo que se pusiera fin a ese estilo de vida de ellos. Dios dijo, hasta acá vamos a llegar porque el pueblo es terco, el pueblo está lucrando donde no debe, el pueblo no tiene justicia social, el pueblo está haciendo cosas indebidas y el Señor dice, hasta acá vamos a llegar con ustedes, hasta acá llego yo y usa al profeta Amós para exhortar al pueblo a que se arrepientan de la manera de vivir. Dios manda a Amós para exhortar a este pueblo, para decirle a este pueblo que si no cambian, que si no corrigen, van a haber consecuencias terribles para ellos. Porque Dios siempre ha amado a su pueblo, siempre ama a su pueblo y Dios siempre está pensando en el bien de su pueblo. Y Dios quería evitarles a ellos sufrimientos. Los primeros versículos del capítulo 5 del libro de Amós nos describen lo que estaba sucediendo con el pueblo. Ponga atención acá, vamos a leer del versículo 1 en adelante, al 3. Estamos usando la versión Reina Valera contemporánea por si usted quiere seguirlo en sus Biblias digitales o allá en casa también. Dice el versículo 1, ustedes pueblo de Israel, oigan este canto fúnebre que elevo por ustedes. La virginal Israel ha caído y no volverá a levantarse. Se halla postrada en el suelo y no hay quien la levante. Porque así ha dicho el Señor. La ciudad que salga con 1000 soldados volverá solo con 100. Y la que salga con 100 volverá solo con 10. Así será en todo Israel. Fíjate que acá dice que este era un canto fúnebre.
Este es un canto que Amós está dirigiendo al pueblo en nombre del Señor, pero es un canto fúnebre. El profeta Amós está de luto por la muerte inminente que le viene al pueblo por su necedad. Esta canción lo que está diciendo es que ellos ya están condenados porque Dios les ha dado oportunidades de cambiar sus actitudes, oportunidades de enderezar el camino y el pueblo no ha querido hacerlo. Entonces Amós canta esta porción que acabamos de leer de la Biblia, pero es un canto realmente fúnebre, es un canto que está advirtiendo lo que van a pasar y lo que ellos van a sufrir, y no porque Dios quiere, ¿sí? Porque no es así, Dios no quiere, Dios está advirtiendo, Dios está frenando, Dios está diciendo no hagan esto, no hagan aquello otro, pero ellos en su terquedad siguen viviendo unas vidas alejadas de Dios, y Dios sabe que eso al final, ¿sí?, va a traer consecuencias. Es una nación que ha encontrado el mal por sí mismas. No es que Dios le haya procurado el mal a ellos, sino que ellos han buscado ese mal que Dios está diciendo que va a suceder. Otra vez, ¿por qué? Porque el que busca encuentra. El pueblo de Israel estuvo buscando el mal y al final el pueblo de Israel iba a encontrar el mal. Fíjate, dice otra vez, escuchemos esto que dice el versículo 3, la ciudad que salga con 1000 soldados volverá solo con 100. Imagínate, ¿cuántos iban a fallecer? ¿Cuántos iban a morir? ¿Cuántos iban a ser derrotados? 900. El pueblo de Israel se había caracterizado porque Dios siempre iba con ellos en las batallas y aunque fueran menos, ellos vencían a los ejércitos más poderosos. Ahora ellos tenían un ejército relativamente poderoso y grande, pero Dios les había dicho ya, si yo no voy, si ustedes no están conmigo, ustedes van a estar derrotados. Dice Deuteronomios, lo explica de esta manera, me gusta también, 4:24, fíjate cómo lo explica de bien. Pues el Señor su Dios es un fuego consumador, es un Dios celoso. Es decir, que Dios no iba a permitir darle bendición y victorias a su pueblo cuando el pueblo estaba siendo desobediente, cuando el pueblo estaba obrando en contra de la voluntad de Dios. Amós continúa en el versículo 6 y dice, de parte del Señor, búsquenme a mí, el Señor, y vivirán. De lo contrario, arremeteré como un fuego contra la tribu de José y la consumiré, y no habrá en Betel quien pueda apagar el fuego. Nuevamente, el Señor les advierte que la única opción de ver días de prosperidad y de paz en la nación es que ellos le busquen de todo corazón, con un corazón íntegro. Ahora, lamentablemente, en esa oportunidad, a pesar que Dios les estaba hablando, Dios les estaba advirtiendo, Dios les estaba diciendo, hagan esto, ¿sí? Porque el que busca encuentra, busquen el bien para encontrar el bien. No busquen el mal y quieran encontrar el bien, porque eso no va a suceder, dice Dios. Este pueblo lamentablemente no quiso escuchar la voz del Señor y ¿saben qué? Sufrieron las terribles consecuencias. ¿Sabe que el pueblo de Israel fue destruido? Unos años después los asirios los atacaron y los conquistaron. Esto más o menos unos 720 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. ¿Sí? Tuvieron consecuencias sus acciones. Los pocos que sobrevivieron después fueron dispersados. Hubo castigo. ¿Sí? A nosotros no nos gusta hablar mucho de castigo. Nos gusta hablar mucho de la gracia, la cual es importante, el perdón de Dios, el amor de Dios, esas cosas son lindas. Pero la Biblia también nos da estos ejemplos de que cuando nosotros somos necios y perseveramos en actitudes que no complacen a Dios, que no agradan a Dios, hay muerte en esto, trae consecuencias negativas.
¿sí? De esta destrucción que llevaron a cabo los asirios contra Israel es que se dispersa, perdón, el pueblo, y de ahí vemos las famosas 10 tribus, ¿verdad? De Israel. Después el remanente, los que quedaron, forman estas tribus. Pero sí que ellos fueron, ellos sufrieron, ¿sí? El castigo que ellos mismos por su condición de necedad tuvieron delante de Dios. Sigamos con el versículo 10. Ponga usted atención acá. Pero ustedes aborrecen a quienes los reprenden en las puertas de la ciudad. Mira cómo era el pueblo, llegaba a aborrecer a aquellos que los instruían. Aquellos, a los profetas que Dios enviaba, el pueblo era tan necio que llegaba un momento que ya me cae mal, ya me caen mal. Ellos aborrecen a quienes los corregían, dice la Escritura. Por lo tanto, dice, y puesto que ustedes ultrajan a los pobres, fíjate lo que hacían. El pueblo de Israel le quitaba más a los pobres. Sí, se aprovechaban de ellos. Y puesto que ustedes ultrajan a los pobres y le cobran impuestos por su trigo, jamás habitarán las casas de piedra labradas que han construido, ni beberán jamás el vino de las hermosas viñas que plantaron. Yo sé muy bien que ustedes son muy rebeldes. Dios conocía el corazón de estas personas. ¿Sí? Dice, en muchos pasajes encontramos que muchas de estas personas tenían apariencia nada más de piadosos, pero en el corazón no lo eran, y Dios conoce el corazón de las personas. ¿Sí? Dice Dios, yo sé que ustedes son muy rebeldes, necios, les digo, no hagan esto y lo hacen, hagan esto y no lo hacen. Dios está teniendo un diálogo con ellos y les está diciendo, dice, que cometen grandes pecados, sé también que oprimen a la gente honrada, que reciben soborno y que en los tribunales impiden que los pobres ganen el pleito. ¿Sí? ¿Dónde suena eso? Siempre los poderosos, ¿no? Los poderosos impedían que la gente pobre ganara un pleito en los tribunales. Dice el versículo 13, vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. O sea, habían algunos que eran prudentes, pero no hacían más que mejor quedarse callados ante las injusticias. ¿Qué es lo que vemos acá, hermanos? Cada acción trae consigo una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos, todo trae una consecuencia, o buena o mala. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar y que a cada uno de nosotros nos va a llevar a un final feliz o a un final amargo. Siempre ha sido así, siempre es el precio de la libertad que Dios nos ha dado. ¿Sí? Nosotros tenemos libertad para escoger entre lo bueno o escoger entre lo malo. Cada quien decide el camino que desea seguir. Dios le dijo al pueblo, mira, este es el mejor camino, ve por allá. Y el pueblo decidió irse por otro camino. El pueblo decidió irse por otro camino. ¿Por qué? Porque Dios nos da libertad. El precio de la libertad es lindo, porque si lo vemos del lado negativo, bueno, el pueblo se fue a dar, ¿verdad? Se golpeó el pueblo de Israel. Sin embargo, el que escoge el buen camino no tiene por qué. O sea, esa es la ventaja del precio de la libertad. Por eso, aquellos que oyen las palabras de Dios y temen al Señor y evitan el mal, ¿sabe qué? Son bendecidos por Dios. Así es la ecuación de simple. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Entonces evite el mal. Evite el mal. La bendición de Dios está disponible. Dios quiere bendecir. Dios por eso envió a profetas y profetas y profetas todo el tiempo, porque Dios tiene la intención de bendecir a su pueblo. Ahora, tenemos que ser sabios y tenemos que aprender a escuchar la voz que viene de Dios. Por lo tanto, Dios promete siempre que aquellos que le siguen van a recibir bendición. La bendición no siempre tiene que ver con la prosperidad económica. Sí, lo he dicho muchas veces. La bendición de Dios tiene que ver por sobre todo con paz.
con paz en medio de las circunstancias de la vida. El versículo 14 continúa diciendo, busquen lo bueno y no lo malo. Ahí es otra vez Dios diciendo lo mismo del versículo 6. Busquen lo bueno y no lo malo y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes. Como dice que está, aborrezcan el mal, amen el bien. Nuevamente, en los tribunales impartan justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Otra vez, busquen, ¿sí? Busquen el bien, es que el bien hay que buscarlo. El mal es muy fácil, el mal a veces ni lo busca uno, lo encuentra. El mal está acá, en todas partes hay oportunidades. El bien, el Señor dice, busquen el bien. Y yo repito, porque el que busca encuentra. Usted quiere encontrarse con el bien, busque al Señor, busque hacer el bien. Busque hacer el bien y entonces encontrará el bien. Ahora, Dios es enfático y dice acá, y no lo malo, y vivirán. El que busca el mal está poniéndose sobre sí una carga en la espalda. Pero el que busca el bien está buscando el favor de Dios. Y no lo malo y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes. Mira qué promesa tan linda. Ahora reflexionemos en esta promesa por unos minutos. Pongamos acá toda nuestra atención, porque Dios acá quiere hablar a nuestra vida. Si este versículo dice, el Dios de los ejércitos, si buscan el bien y no el mal, el Dios de los ejércitos estará con ustedes. Mira que estas son palabras mayores. La primera pregunta es para que estemos claros, ¿quién va a estar con nosotros si hacemos el bien? ¿El Dios de qué? De los ejércitos. ¿Sí? El Dios de los ejércitos. Si tú haces el bien, nada menos que el Dios de los ejércitos estará contigo. Ahora, ¿quién es el Dios de los ejércitos? ¿Por qué? ¿Por qué es el Dios de los ejércitos? Y ese Dios de los ejércitos va a estar contigo. Porque el Dios de los ejércitos es aquel que pelea las batallas por ti. Tú no estás peleando las batallas solo o sola, sino que es el Dios de los ejércitos que pelea la batalla contigo. Y el triunfo está garantizado. Todos tenemos batallas que pelear, ¿cierto? Yo no sé, yo no creo que haya alguien que no tenga un solo problema en la vida o que no tenga un solo reto en la vida. Todos tenemos batallas, ¿sí?, en la vida. Ahora, Dios dijo que cuando fueran 1000 soldados, ¿cuántos iban a regresar? Solo 100, ¿verdad? O 10,000, perdón, solo 100, ¿cierto? ¿Cuántos iban a morir? O sea, no se trata de las fuerzas de nosotros, no se trata de la fuerza del ejército de Israel, no se trataba del ejército de Israel, se trataba de que el ejército de Israel iba acompañado del Señor y el Señor era quien peleaba las batallas por ellos. Es lo mismo, no importa tú cuántos te esfuerces en las áreas de tu vida, en las diferentes dificultades que tú tengas, tú te puedes esforzar muchísimo y buscar todas las técnicas y libros y todo para resolver determinada situación. Pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y el Señor es el Dios de los ejércitos, y el Señor dice que Él pelea las batallas contigo, y entonces el triunfo está garantizado, te tienes que agarrar del Señor. Te tienes que agarrar del Señor. Por eso se llama el Dios de los ejércitos. No importa la batalla que tú estés peleando o teniendo, o las que vayas a enfrentar. Si el Señor está contigo, el Señor de los ejércitos va contigo. Y Él va contigo porque Él tiene un propósito. Un propósito. Sí, el propósito es bendecirte. Dios mandó profetas, Dios mandó mensajes a la gente de todas formas. Y la gente ignoraba al Señor.
Y ahora vimos que el pueblo de Israel también tuvo consecuencias feas como las que acabamos de leer. Por eso dice la Biblia que debemos de aborrecer el mal. La Biblia no dice que debemos de coquetear con el mal o hoy más o menos le hago, mañana no tanto, hoy más o menos estoy con el Señor, mañana no tanto, hoy oro, mañana no tanto. No. Tenemos que llegar al entendimiento de que hacer el mal, ir en contra de la voluntad de Dios, debe ser algo que debe ser aborrecido en mi vida. ¿Sí? Aborrecido en mi vida, algo que yo detesto en mi vida. De esa manera el Dios de los ejércitos está conmigo. Y si yo busco al Dios de los ejércitos, ¿qué voy a encontrar? Al Dios de los ejércitos, porque el que busca encuentra, el que busca encuentra. Hoy leímos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 estas palabras de Jesús. Vayamos al capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo acá con nosotros? Lo que está diciendo es que aquellos que practican la voluntad de Dios, estos tienen la bendición de Dios. Aquellos que practican, y el que practica también enseña. Ahí está la clave. El Señor Jesucristo así lo dice. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios es vigente. Era vigente en el tiempo del profeta Amós, vigente cuando la palabra se encarnó en Jesús y estaba ahí, y vigente hoy que usted está sentado acá y usted que nos ve allá en casa. Es vigente la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios está ahí y los mandamientos del Señor son vigentes. ¿Y sabe para qué el Señor nos da los mandamientos? Para protegernos y para guiarnos. Si nosotros nos salimos de la voluntad del Señor, nos exponemos a sufrir mucho en la vida. Si nosotros los conservamos, hay una diferencia ahí. Ahora, salgo con esto. Jesús dice que hay que practicar y enseñar. O sea, los mandamientos no es algo que usted debe de conocer acá nada más. No robes, no mates, no cometas adulterio, no hagas esto, no hagas lo otro. O sea, está bien tenerlos acá. Pero Jesús dice, ¿sí? Cualquiera que practique y enseñe. O sea, no es cuestión de, los mandamientos no son cuestión de conocimiento intelectual únicamente. ¿Sí? Los mandamientos del Señor tienen que ver con la práctica. Y el que practica se vuelve ¿qué? Un maestro. ¿Y quién enseña? El maestro. ¿Sí? El que enseña es el que sabe, el que tiene el conocimiento, y el que tiene el mejor conocimiento es el que practica. Imagínese usted un mecánico que sepa todo acá en la cabeza, pero que nunca ha tocado un vehículo. ¿Sí? Y le ponen a otro mecánico que lo tiene todo acá, pero que es un experto, que sabe y que le mueve y que sabe cómo ajustar las piezas y qué cambiar y qué no cambiar. ¿Con cuál mecánico sirve usted? Con el que tiene todo el conocimiento porque él se leyó un libro de mecánica muy bien, pero no sabe ni siquiera cómo agarrar una herramienta, o con aquel que tiene la experiencia. Evidentemente con el que tiene la experiencia. Así es lo mismo con nosotros. ¿Sí? Si usted retiene los mandamientos y los practica, dice el Señor, ahora enséñenlos, pero enséñenlos con la práctica. Eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte de la vida cristiana. La práctica hace la diferencia. La práctica de poner valga la redundancia, de poner en práctica los mandamientos, hace la diferencia entre una persona y otra. Por eso, si usted quiere encontrar el bien en su vida, si usted quiere vivir bajo la voluntad de Dios, recuerde esta frase: el que busca, encuentra. Busque al Señor todos los domingos, venga a la casa del Señor todos los domingos. ¿Sí?
Busque al Señor todos los días en oración, busque al Señor en su palabra, pero practíquela. Practíquela en sus actitudes, practíquela en su forma de hablar, practíquela en su forma de relacionarse con los demás. ¿Sí? Un cristiano se ve en la práctica. ¿Sí? A mí no me puede convencer un cristiano que hable bonito. Al cristiano se le conoce en la práctica. Los hechos hablan más que las palabras. Así, hermano, quédese con eso, hermana, quédese con eso. El que busca, encuentra. Busque la voluntad de Dios, busque la bendición de Dios y usted la va a encontrar. Amén.